Bien, muy buenas tardes, señoras y señores. Iniciamos a esta hora. Como es de costumbre, este es su espacio, Hablemos de Pensiones. Esta gran producción de la Dirección General de Jubilaciones y Pensiones y que llega a cada uno de ustedes por ese gran compromiso social que tiene la DGJP de la mano del licenciado Juan Rosa, su director general, quien ha estado preocupado porque todos ustedes puedan adquirir conocimiento en materia de seguridad social, específicamente sobre el sistema de reparto total, que es lo que compete a la Dirección General de Jubilaciones y Pensiones. Recordándoles, la semana pasada estuvimos hablando de lo que eran las pensiones por sobrevivencia y precisamente el día de hoy pues vamos a estar conversando sobre esa aprobación del 2% de sobrevivencia que realizan los beneficiarios de una pensión por antigüedad del servicio, que al momento de realizar su inclusión a nómina aprueba o no el 2% de sobrevivencia para sus beneficiarios. Así que de ese y otros temas más vamos a estar conversando aquí en Hablemos de Pensiones. Así que recuerden seguirnos a través de las redes sociales Pensiones RD para X, para Instagram y de igual manera para Facebook. Y seguirnos, por supuesto, en la plataforma de YouTube a través de Pensiones. Así que allí ustedes podrán ver el contenido completo de Hablemos de Pensiones. Y como es de costumbre, pues hoy me hago acompañar de la licenciada Briseida Arias, a quien les doy las más cordiales bienvenidas. Buenas tardes, Briseida. Buenas tardes, Ana Daisy Guerrero. Buenas tardes a cada uno de nuestros seguidores que nos sintonizan a través de las diferentes redes sociales y que siempre están ahí con nosotros. Briseida, hoy un tema muy interesante que lo es el de la aprobación del 2% de sobrevivencia. Tú sabes que hay muchas situaciones que se presentan al momento de fallecer un beneficiario que ha adquirido su pensión por antigüedad del servicio, ¿verdad? Y también otros que han adquirido la pensión ya sea especial o solidaria. Y hay mucha confusión con este tema. Muchas personas entienden que las pensiones tienen todas las sobrevivencias y no es así. Así que hoy, en este día tan interesante, donde pues estamos abordando lo que es el tema de la autorización del 2% de sobrevivencia, pues vamos a estar destacando a quién le corresponde y qué debe hacer el usuario al momento de ser tomado en cuenta con una pensión por antigüedad del servicio, o mejor dicho, al momento de solicitar su pensión por antigüedad en el servicio y venir a realizar su inclusión a nómina para que esos beneficiarios, ya sean sus hijos, ya sea su esposa, concubina o concubina, ¿verdad?, o sus padres puedan recibir esa sobrevivencia. Pero para ello hay que aplicar el 2%. Y nos referimos a que, Briseida, cuando decimos que ese pensionado, al momento de realizar su inclusión a nómina, tiene que aprobar el 2%. Cuéntanos. Te cuento, Ana Daisy, que el 2% está contemplado en la Ley 379-81 del Sistema de Reparto Estatal. Así es. Y que se aplica a la pensión de aquella persona que han hecho toma de posesión por antigüedad en el servicio. Es decir, cada vez que una persona viene a hacer su inclusión a nómina, debe de autorizar el 2%, pero siempre y cuando tenga sobrevivientes, como lo estipula la ley 379-81. ¿Cuáles son esos sobrevivientes? Que ya lo mencionamos la semana pasada, que viene siendo el cónyuge o compañero de vida. Correcto. Los hijos menores de edad hasta los 18 años, si es por la ley 379-81, y también los padres. Estas personas son los sobrevivientes del pensionado por antigüedad si fallece. Correcto. Pero hay una disyuntiva, Briseida, y tiene que ver con esa aprobación del 2%. Hay que destacar
que la autorización o la aprobación, mejor dicho, del 2%, eso se hace, señores, de manera voluntaria. Así es. En este sentido, perdónenme porque estoy agripada, he estado en estos días media jornada de salud. Pero entonces, Briseida, cuando viene ese pensionado o esa persona que ha sido beneficiada con ese decreto por el gobierno central, por antigüedad del servicio, por supuesto, que va a la Dirección General de Jubilaciones y Pensiones a realizar su inclusión a nómina, ¿en qué momento ese pensionado tiene que aprobar el 2%? De inmediatamente viene a hacer su inclusión a nómina. El técnico de atención al pensionado, atención al público, le va a preguntar si desea sí o no autorizar el pago de ese 2%. Tú sabes que la semana pasada tuvimos en la Dirección General de Jubilaciones y Pensiones una visita de cronistas deportivos y precisamente parte de las inquietudes que presentaban algunos de los visitantes era el tema de la sobrevivencia. Entonces ellos se quedaron muchísimo sorprendidos porque varias personas de las que hicieron acto de presencia decían, pero mira, mi esposo estaba recibiendo una pensión por antigüedad del servicio y cuando vine, pues me dijeron que no me correspondía la pensión por sobrevivencia porque él no había aprobado el 2%. Regularmente pasa eso, Briseida, de muchas personas que carecen de conocimiento sobre cuál es el requerimiento que establece la ley para poder usted ostentar por lo que es la pensión por sobrevivencia. Y algunas veces resulta de que su esposo o su esposa en cierto momento cuando fueron a hacer su inclusión a nómina, resulta que dijeron que no, que ellos no aprobaban el 2% porque ella no trabajó o él no trabajó. También no, hay que decirlo claro. Hay que decirlo claro, Briseida. ¿Sabes por qué? A veces hay personas que vienen guapas con ciertas situaciones sí, de pareja y cuando que no. llegan aquí y después se arrepienten, porque después vuelven y se contentan por allá nada. Se contentan, pero se le olvidó que si no lo autorizó, tiene a esas personas desamparadas bajo la cobertura de ese 2% que debió de autorizar precisamente en ese momento. Mira, y hay que destacar que los técnicos de la Dirección General de Jubilaciones y Pensiones, señores, cuando se presentan esos casos de que le dicen aprueba el 2%, recuerden que hay un formulario que al momento del pensionado o el beneficiario de una pensión venir a la DGJP a realizar su inclusión en nómina, entonces el mismo formulario lo dice, pero de igual manera también ese técnico que asiste a ese beneficiario le dice que si va a aprobar el 2%, y dice que no. Sí. No, esa persona, no. ¿Y qué ocurre? Bueno, que no beneficia a su esposa ni beneficia a sus hijos en el caso de ser menores de edad y en el caso de tenerlo. Y de igual manera también a sus padres en caso de ellos estar bajo la responsabilidad de ese beneficiario de la pensión. Ustedes saben que muchas veces, pues, un beneficiario de una pensión también ayuda a su mamá y su papá. Es la persona que lleva el sustento a esos hogares. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando no se aprueba ese 2% de sobrevivencia, hay un régimen de consecuencias al momento de fallecer ese pensionado. ¿Y cuál es el régimen de consecuencia, Briseida? El régimen es que si tú no pagas ese 2% al momento de hacer tu inclusión a nómina, solamente te van a corresponder 12 mensualidades, es decir, 12 meses solamente de pensión. Ay, Padre Celestial. Así es. Por no aprobar el 2%. Por no aprobar el 2% cuando esa pensión iba a ser vitalicia, es decir, permanente. O sea que esa pensión que su cónyuge iba a recibir y sus hijos y sus padres iban a recibir, por usted no aplicar o aprobar el 2%, no podrían ser percibidas por esos familiares, o sea, no van a ser percibidas por esos familiares. Por eso la inquietud que tenían muchos cronistas deportivos al momento de realizar su recorrido aquí en la Dirección General de Jubilaciones y Pensiones a propósito del programa de visitas históricas guiadas que lleva a cabo la institución. Muchos de ellos, Briseida, decían que hubo pensionados
que no le dieron la pensión a su esposa, así textualmente. ¿Por qué no le dieron la pensión a la esposa si él tenía una pensión por antigüedad en el servicio? Y resulta que cuando analizábamos los casos, ese pensionado no autorizó, al momento de realizar la inclusión a nómina, no autorizó el 2%. Es por ello que al momento de ellos demandar, por ejemplo, de la DGJP el pago de esa sobrevivencia, entonces le sale, ¿qué, Briseida? 12 mensualidades. O sea, 12 mensualidades es lo único que le sale a esos beneficiarios, pero para ello tienen que traer los requisitos para poder retirar esos recursos que le corresponden a esos beneficiarios. En el caso de la cónyuge, tiene que traer el acta de matrimonio en caso de ser casados, ¿verdad? De igual manera, de tener hijos menores de edad, las actas de nacimiento de esos hijos menores de edad, y de igual manera también traer a la Dirección General de Jubilaciones y Pensiones lo que es el acta de defunción de ese pensionado que estaba aquí en el sistema de reparto estatal, conjuntamente con las copias de las cédulas, tanto del fallecido como de igual manera también de la cónyuge que viene a adquirir la sobrevivencia de ese pensionado. En dado caso de ese pensionado, entonces, al momento de venir a realizar su inclusión a nómina, aprueba el 2%, entonces, ¿cómo sería, Briseida? Si lo aprobó. Si lo aprobó. Yo digo que si aprobó el 2%, yo inmediatamente digo, me amaba ese hombre. Claro. Me dejó esa sobrevivencia. Eso es lo que me va a salir, ¿verdad? Claro. Porque a mí me da un infarto. Me podría dar un infarto si yo al momento de ir a aplicar para la sobrevivencia y me dicen que no aprobó. Pues a mí me da otra cosa. Me da una cosa, como le ha dado a algunos que han hecho ese proceso y se han encontrado con esa cruda realidad de que el esposo o la esposa no aprobó el 2%. Pero si aprobó ese 2%, ¿qué le sale a esos familiares de ese beneficiario de la pensión al momento de fallecer ese beneficiario? ¿Qué le sale a los familiares? Si aprobó ese 2%, pues entonces le va a pasar el 100% de la pensión que percibía el pensionado fallecido y dividido según los porcentajes que señala la ley 379-81, donde dice, pues le va a corresponder a la cónyuge o compañero de vida un 40% de la pensión que devengara el pensionado fenecido en ese momento. Correcto. Ahora bien, también un 30% para los padres y los hijos. Van divididos, un 30% para los padres, un 30% para los hijos menores de edad. Es decir, que están cubiertos la familia completa siempre y cuando estas tres partes pues sobrevivan. Ahora, si sobrevive una sola parte, le corresponde el 100% de la pensión a la parte que sobrevive, la esposa, los hijos o los padres. O sea que si al momento de fallecer el beneficiario de una pensión y haber aplicado para el 2% de sobrevivencia, si nada más está sobreviviendo la esposa, entonces le sale el 100% de esa pensión. O sea que está bastante claro el tema del 2% de sobrevivencia que pudiera recibir ese beneficiario de ese pariente que en su momento estaba recibiendo su pensión. Y al momento de aplicar ese pensionado, el 2%, o sea, cuando el beneficiario de una pensión aprueba el 2% de sobrevivencia a esos beneficiarios, que son las pensiones por sobrevivencia, tanto para la cónyuge como para los hijos y para los padres, si se consideran que están bajo la responsabilidad de ese pensionado, pues hay una partida de esa pensión que le corresponde. Entonces, aclaramos muy bien, el 40% para la esposa, 30%
para los hijos menores de edad y el 30% para los padres que están bajo la responsabilidad de ese beneficiario. Pero hay un punto muy importante, ya Briseida ha aclarado todos los acápites, pero hay uno que es de gran importancia y es cuando ese pensionado no tiene los sobrevivientes, o sea, no tiene ni hijo, no tiene esposa, simple y llanamente él tiene una pensión por antigüedad del servicio, pero no tiene a quién cederle esa pensión, esos hijos y esa esposa. ¿Qué ocurre entonces con la aplicación del 2%? Mira qué pasa, Ana Daisy. Cuando el pensionado autorice ese 2% es porque tiene sobrevivientes. Correcto. En ese momento. Ahora bien, si en el trayecto del pago de esa pensión, en el tiempo, le fallece la esposa, Dios no quiera, o no tuvo hijos. Los hijos crecen, ya se hacen adultos, correcto, mayores de edad, entonces ya no tiene sobrevivencia y le siguen descontando ese 2%. Entonces, ¿qué corresponde? De que venga a la Dirección General de Jubilaciones y Pensiones a hacer su pensión. Correcto. Usted viene aquí, llena el formulario de su pensión del 2%, y automáticamente ya el próximo mes no se le va a descontar. ¿Por qué? Porque ya usted no tiene personas sobrevivientes que vayan a heredar esa pensión. No hay doliente. No hay doliente. Briseida, ahí está, yo creo que ha estado bastante claro. El 2% de sobrevivencia que aplica para esos familiares directos, hijos, esposa, padres, ¿verdad? Yo creo que ha estado bastante claro el tema. Y si usted al momento de autorizar el 2% y ya tiene aproximadamente 1 año, 2 años y de repente se quedó sin esposa y no tuvo hijos, entonces puede venir a la Dirección General de Jubilaciones y Pensiones ya a paralizar ese 2% porque no hay sobrevivencia. Ya usted no tiene parientes directos a quien dejarle esa pensión. O sea que ese 2% ya al mes siguiente usted cobrará su pensión normal, sin descuento del 2%. Esto ha sido todo por hoy. Agradecerles a cada uno de ustedes por el gesto de la sintonía, por estar dando seguimiento a este programa a través de esta plataforma de la Dirección General de Jubilaciones y Pensiones, porque ese es un gran compromiso que tenemos nosotros aquí en la DGJP, de llevar todas esas informaciones a la sociedad en sentido general para que puedan proceder de una manera correcta al momento de solicitar su pensión. Así que este tema de la aplicación del 2% de sobrevivencia, espero que haya estado bastante claro para que ustedes puedan aplicarlo en su momento. Así que gracias a cada uno de ustedes por dar seguimiento a esta programación. ¿Será hasta la próxima, Briseida? Así Cuando es. nueva vez estaremos con ellos. Hasta bye bye. luego.